madrugadores. Bueno, me pidió el contador Aramayo, que es el que me acompaña hoy, que está un poquito retrasado, pero que ya entra. Mientras tanto, nosotros comencemos. En el día de hoy, vamos a ver lo que es el E13, que lo que ustedes aquí se tienen que tratar de imaginar es que estamos como en una partecita del balance. Por un lado, vamos a ver qué es lo que pasa en el caso 1, que es la distribución de las utilidades. ¿Qué pasa allí? O sea, no se termina con solo distribuir y retener el 7%, sino que tenemos que ver ciertos límites, si se cumplen o no se cumplen. Y el caso 2, básicamente, es como que hago un recorrido del balance y voy viendo si corresponde a hacer ajustes o no. Y esa es la parte más importante. Y si nos lleva a retener un 7%, ¿cómo pasa? O sea, una vez que cubro esos límites, ¿cómo paso a la disposición de fondos de terceros? Que recordemos que se trata de establecer como un rendimiento ficto, si es que no se acordó, y sobre eso tributar, ¿sí? Y aquí también vamos a repasar un poco los ítems de lo que sería la retención del 7% sobre los dividendos fictos. Así que, si bien es un tema bastante interesante como para debatirlo y aprenderlo, o sea, es bastante dificultoso por ahí, es uno de los temas más interesantes de lo que es tercera categoría. Es importante fijar las pautas y los tiempos. Vamos a ir viendo cómo, hasta que se consume el dividendo, cómo pasa a ser una disposición de fondos de terceros y cómo de alguna manera el legislador no deja escapar ningún tipo de tributación. Veamos entonces, compartamos un ratito lo que sería el enunciado. Espérenme un segundito. Y después vamos a ir a lo que sería el ejercicio. Bueno, esto está de acuerdo a la última modificación que hemos tenido, que es de antes de ayer. Así que ahí tenemos un errorcito. Creo que ustedes tienen 658, me parece, ¿sí? Ahí justo está pintado con amarillo, por favor modifíquenlo, es 5.558.562.050. Es la utilidad contable del ejercicio, ¿sí? Modifíquenlo, por favor, yo ya después se los voy a subir correctamente a la plataforma. Bueno, comencemos con el caso 1. Se trata de un tratamiento. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí se ve, profesora. Sí se ve, profesora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos acá, el caso 1 se trata de tratamientos de las utilidades de ejercicios comerciales iniciados a partir del 1 del 2018, ¿sí? Cuando se produce la primera gran modificación. Ahora vamos a ver que la de antes de ayer también es una modificación importante. Bueno, ¿qué es lo que se nos pide básicamente con esto, sí?
que veamos, de acuerdo a, una vez que yo terminé de hacer todos los ajustes, vamos a ver ahí que hay una serie de ajustes, ¿qué pasa con la distribución de dividendos? O sea, yo me tengo que situar, ya llegué, digamos, a la utilidad impositiva, determiné el impuesto, pero a su vez hice distribución de utilidades. Ya lo vamos a ver con el cuadrito y ahí lo van a entender un poquito más. ¿Qué es lo que hemos agregado con respecto a los otros años? Lo que no van a encontrar en los trabajos prácticos anteriores es el RECPAM de 30.000, que obviamente ahora ya se aplica, y aquí tenemos una utilidad que va desde el 1 de enero del 2021 y finaliza el 31 del 12 del 21. Ahí también nos ubiquemos y que se trata del primer ejercicio comercial. Entonces leamos el encabezado. BJSA proporciona a usted los siguientes datos respecto de su primer ejercicio comercial con la finalidad de que determine, y ahí es lo que se nos pide, el tributo, o sea, el impuesto a las ganancias, y analice si corresponde la aplicación del artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre las utilidades acumuladas en el cierre del mismo. Recordemos que el 74, vamos un segundito al 74, lo que nos dice el encabezado. Las presentes disposiciones no resultan de aplicación para los dividendos y utilidades atribuibles a las ganancias devengadas en los ejercicios fiscales que se destinen a partir del 1 de enero del 2018. O sea, que a medida que pasan los años y las sociedades hacen la distribución de sus utilidades, este artículo 74 es como que queda sin aplicación, pero en ningún momento se derogó. ¿Por qué? Porque puede haber sociedades que no hayan distribuido utilidades durante el 2017, durante el 2016, y recuerden que esas sociedades tributan al 35% y no tributan sobre la distribución de dividendos. Aquí, como tenemos ese inicio de en el 2021, es como que ya sabemos que el artículo 74 no lo vamos a aplicar, ¿ok? Eso es lo más importante a tener en cuenta. Leamos los ajustes impositivos. Montos consignados son a valores históricos, o sea, lo que nosotros siempre nos pide el impuesto a las ganancias es que trabajemos con importes históricos y en el sentido de que tengo que restar el RECPAM y después voy a trabajar con los importes históricos, salvo que tengamos alguno que se encuentre afectado con el artículo 93. Y obviamente a veces vamos a tener lo que se denomina actualmente el ajuste por inflación impositiva. Bueno, voy a compartir la solución. ¿Sí? Un segundito para que ya la vayan viendo. A ver, espérenme un segundo, por favor. Acá tenemos. Bien. Esto es lo que hablábamos recién. Bueno, distribución de utilidades antes y después de la 27430, y lo que tenemos ahora, que es la ley 27630, ¿sí? Que rige para los ejercicios justamente que tenemos ahora del 2021. Bien, veamos.
Esto es lo que decíamos recién. Acá se los pinto para que vayan entendiendo qué es lo que digo. Si yo estoy en un ejercicio cerrado antes del 31 del 12 del 2017, voy a aplicar el anterior texto. Este artículo ya no lo van a encontrar. El anterior texto nos decía que todas las distribuciones de utilidades se iban a considerar como no computables en el caso en que estuviéramos liquidando a la persona humana, o sea, que estuviéramos en cabeza de ese socio que recibe la distribución, o sea, no computable. Y se iba a aplicar el artículo 74, donde se hacía todo un cálculo sobre lo que se denominaba el impuesto de igualación, si es que estoy en ejercicios anteriores al 1 del 1 del 2018. Pasa el tiempo y pasa acá el 2018, el 2019, el 2020, llego al 31 del 12 del 2020, y es un poco lo que vamos a ver a través de este ejercicio, que tributa el 30% y hace una distribución de utilidades, o sea, la sociedad, tributa al 30% según el artículo 73 de la ley, y realiza distribución de utilidades y cada socio va a tributar un 7%. Y aquí ustedes tienen un pequeño ejemplo de lo que sería cómo tomar las utilidades impositivas tienen las tasas del impuesto a las ganancias en un 30%, llegamos a la utilidad impositiva y luego paga un impuesto del 34.500 cuando se le aplica el 30%, y luego quedan esos 80.000. Si suponemos que hay dos accionistas y cada uno suscribió acciones por el 50%, sabemos que la distribución de esos dividendos es de 42.250 y 40.250, o sea, sobre los 80.500, una vez que se hizo la distribución de utilidades. Y se paga sobre esa distribución de utilidades un 7% de cada uno, que recordemos que en realidad es la sociedad, aquella que paga el dividendo, la que debe hacer aplicar el 7% como retención de pago único y definitivo. Si es que el accionista no está inscripto en el impuesto a las ganancias, sino entra en toda esa determinación que se hace del impuesto a las ganancias, y recordemos que aquí estamos hablando de ese 7%, ¿bajo qué impuesto se da? ¿Sobre el impuesto cedular o impuesto general del artículo 94? ¿Alguien me puede decir, por favor? Así no se me duermen con el frío. General, profe. ¿Cómo? General, el ejercicio general. En realidad es con impuesto cedular, ¿sí? Recuerde, el 7% es con impuesto cedular, ¿ok? Sí, sí, Pero sí. ¿por qué es importante igual tenerlo en cuenta? Porque cuando voy al cuadro de justificaciones, lo necesito como una justificación a qué importe, a los 40.250. Supongamos que estoy haciendo la declaración de ganancias de accionistas, necesito poner esa distribución de utilidades como un impuesto cedular para el cuadro de justificaciones patrimoniales. ¿Se acuerdan? Pero eso para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué es lo importante aquí que tienen en este cuadro pintado así como en un rosadito? Que fíjense que la sociedad tributó un 30%
en realidad, si yo me fijo qué importe representa esta sobre las utilidades, esto tributó el 5%, y lo que siempre les decimos, que en definitiva, entre la sociedad y el accionista, se terminó aportando un 35%. Es lo que decimos que aquí, ¿qué se hizo? Que una vez que se restó el impuesto del 30%, recién se distribuyó, ¿ok? Pero si se aplica una tasa un poco más alta, en vez del 5 o del 7, se termina tributando el 35%. Pero ¿qué pasó antes de ayer? Todavía falta que se reglamente, pero queríamos que medianamente lo empiecen a tener en cuenta. Que a partir de aquellos ejercicios que cerraron al 31 del 12 del 2021, o sea, dentro de bastante poco, y vamos a tener que empezar a tener en cuenta, va a estar vigente esta ley nueva, 27.630. Que ya no va a aplicar una tasa proporcional del 30%, o sea, nuestro artículo 73, que es de sociedades, se modifica totalmente a través de una escala progresiva. Si quieren, lo ponemos un poquito más a esta altura, para que se entienda un poco el reemplazo. O sea, ya no voy a aplicar una tasa del 30%, sino una escala progresiva. Y en esa distribución de dividendos voy a aplicar el 7%, que ahora lo vamos a ver con el primer caso. Bien, espérenme un segundo, me fijo si por ahí no está el contador. Ah, ya está el contador Aramayo. Hola, Julito. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Disculpen, que recién puedo entrar. Disculpa la locución. Bueno, lo importante es que todo bien. Sí. Bueno. ¿Puedo empezar con el caso 1, Pato? Sí, justamente Bueno, leímos nada más que el encabezado. Y si querés ver los primeros dos ajustes, bueno, los primeros dos, y después seguimos, ¿ok? ¿Listo? Dale. Buen día. Bueno, creo que logré escuchar un poquito la introducción que le hizo la contadora. Vamos a ver hoy dos casos. En el caso de lo que ustedes ya vienen, creo, viendo del tema de los balances impositivos. En este caso, vamos a analizar el tratamiento de una sociedad anónima que proporciona a usted, dice, estoy leyendo el planteo, los siguientes datos respecto de su primer ejercicio comercial con la finalidad de que determine el tributo y analice si corresponde la aplicación del artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre las utilidades acumuladas al cierre del mismo. Hola. ¿Se nos congeló el contador? Parece que sí. Hola. Está congelado. No está pudiendo conectarse, me parece. Quedó desconectado. Sí. Bueno, no importa. Siga. Veamos aquí entonces, nosotros habíamos dicho en la primera parte que teníamos el punto 1.1, que era el RECPAM, y el punto 1.2, impuestos a las ganancias. Veamos cómo va quedando nuestra solución. Tenemos lo que les habíamos pedido que por favor corrijan. Como siempre, estamos con el balance, ¿sí? Recuerden, estamos con el balance, entonces ya tenemos que saber que son ajustes en menos, ajustes en más. Siempre nos ubiquemos ahí, por favor, ¿sí?
Y recuerden que, bueno, cuando se produce la distribución de utilidades, a veces lo llevamos a la persona humana para que tengan una idea cómo a su vez se liquida a esa persona humana. Entonces, lo que hacemos siempre, ¿sí? Es necesario para transformar los resultados a valores históricos, ese RECPAN, en 30.000, ¿sí? Subtotal del resultado histórico después del impuesto. Fíjense que ahí, como es positivo, me da los 5.558.000, y lo que siempre hago es tener en cuenta el impuesto a las ganancias, porque como no lo puedo deducir, ¿ok?, llego a una utilidad impositiva a la cual le voy a comenzar a realizar los otros tipos de ajuste, los 5.741.250. Bien, entonces ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es cuestión de analizar bien lo que está redactado, porque nos dice, contablemente se han deducido deudores incobrables. Entonces, cada vez que me dice contablemente, y me dice la palabra, la deducción se hizo, ¿sí? Se han deducido deudores incobrables por 20.000 pesos. O sea, que lo que significa que de lo que yo partí de esta utilidad contable, de los 5.558.000, ya resté 20.000, ¿ok? Lo que tengo que ver es si impositivamente está admitido o no. Impositivamente se ha optado por el sistema de cargo directo, que la verdad que en la realidad es lo que se hace, por eso no los torturamos tanto con el tema de la previsión, que si alcanzó la previsión, que si no alcanzó, etcétera, etcétera. Cargo directo al resultado del ejercicio, y me dice a continuación, y no se han verificado las condiciones normativas del impuesto a las ganancias para efectuar tal deducción. O sea, hay algún requisito que no se cumplió y por lo tanto, supongan ser la comunicación fehaciente al deudor. Entonces, por lo tanto, no estoy en condiciones de considerar los restados en el impuesto a las ganancias y lo tengo que sumar, ¿ok? Que es lo que venimos haciendo siempre para que ustedes se ubiquen más que nada cómo viene todo este tratamiento. Después tenemos esa figura impositiva, obviamente que el devengado exigible no lo voy a tener en la contabilidad. Esa es otra cosa que siempre debo diferenciar. Como puede ser un interés presunto, o sea, la contabilidad no se basa en presunciones, la contabilidad se basa en hechos reales, pero en la parte tributaria permanentemente tenemos presunciones para justamente cubrir algunos baches y que se cumplan ciertas situaciones que en la realidad se dan, como puede ser un préstamo, por ejemplo, y no haber considerado los intereses contablemente porque nunca los cobré y nunca me ingresaron físicamente en la caja. Pero si yo presto dinero a un socio, sí o sí, yo sociedad presto dinero a un socio, sí o sí, en esta parte, en tercera categoría, no hay opción, se genera el interés. Ya lo vamos a ver, de todos modos, de vuelta lo vamos a repasar. En el 2.2 me dice, devengado exigible, contablemente se ha reconocido la utilidad en función de su devengamiento. Impositivamente se utiliza el método del devengado exigible. De la utilidad contable devengada, 50.000 pesos corresponden a las utilidades incluidas en créditos exigibles en el ejercicio siguiente. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el devengado exigible? Que yo la utilidad la puedo trasladar a ejercicios futuros, ¿sí? Y una vez que opto por esa opción, la tengo que mantener por 5 años, y podría ser por mercaderías, por bienes de uso. Entonces, como tengo ese beneficio y lo estoy aplicando, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar esos 50.000. Entonces, sigo ajustando esa utilidad contable. En el punto 2.3 me dice que tengo bienes de cambio
y la evaluación contable es de 350.000 y la evaluación impositiva de 405.000. ¿Recuerdan lo que decíamos siempre? Que el legislador le da bastante énfasis, inclusive acuérdense los artículos que teníamos para poder evaluar esa mercadería al final, que siempre nos llevaba de alguna manera a considerar el mayor valor de esa evaluación de la mercadería. Y siempre, cada vez que tenemos una mayor existencia final, fíjense que es mayor a la contable, nos va a generar una mayor utilidad, que son los 55.000. Y recuerden que si no, ustedes tienen la opción, yo se los voy a poner en rojo, de sumar, perdón, 405.000, los 405.000 y restar los 350.000, ¿sí? Yo enseguida los borro porque si no me va a alterar, ¿sí? O hago, quiero ponérselos en rojo para que les quede distinto. A ver, un segundito. Ahí está. Puedo hacer esto y en definitiva ahí me están quedando los 55.000, ¿sí? Si ustedes se marean, ¿qué hago? Anulo el contable y pongo el impositivo, ¿ok? Pero lo otro que yo siempre tengo que tener en cuenta, que una mayor evaluación de mi existencia final impositiva siempre me va a llevar a un mayor resultado. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la formulita, pero recuerden de que lo habíamos visto, ¿sí? Bien, veamos qué pasa en el punto 2.4. Bienes de uso muebles. Las amortizaciones impositivas superan a las contables en 40.000. Puede ser justamente por ese sistema de actualización del 93 y que puede ser que en el contable estemos utilizando otra forma, ¿sí? Entonces, como no tengo 40.000 pesos restados allá arriba en el contable, voy a restar ahora los 40.000 y las voy a ajustar impositivamente. Luego tenemos un tema interesante que son los gastos de organización, que el total de gastos son 200.000. Contablemente yo opté por deducir únicamente el 20% anual. Impositivamente se optó por efectuar el 100% al ejercicio 2020. Y recuerden que por aplicación del 91, inciso C, yo puedo restar el 100%. Entonces, contablemente arriba yo ya tengo restado los 40.000. Y impositivamente puedo hacer directamente la diferencia o, como decíamos recién, puedo restar los 200.000 aquí y anular los 40.000 contables. Puedo hacer esto y, como pueden ver, me vuelve a quedar los 160.000. Ahí lo tienen en rojo para que vean la diferencia, ¿sí? ¿Ok? Pero siempre tengo que ir haciendo ese razonamiento. Pensar contablemente cómo se hizo allá arriba y en función de eso ajusto la parte impositiva. Bien. Y luego fíjense, tenemos el punto 3, donde nos dice que esta sociedad BJSA, que es la que veíamos en el enunciado, tiene a su vez como un accionista más otra sociedad que es la AASA. Entonces nos dice que la utilidad contable contiene el 100% de dividendos puestos a disposición en el ejercicio por AASA, sociedad en la que BJSA posee participación. Entonces, ¿qué pasó allí? Los dividendos que recibió, perdón, lo estaba explicando al revés. Hola.
Hola. Me parece que... Julito, se te escucha cortado. Estoy muy mal con internet. Te sigo, dale. ¿A dónde estás? Sí, estoy terminando esta partecita de los dividendos. Bueno. Volvamos a leerlo, a ver. En otros datos, por favor. La utilidad contable contiene 100.000 de dividendos. La utilidad contable, la tengo allá arriba de los 5.500.000, contiene 100.000 pesos de dividendos puestos a disposición por el ejercicio de AASA, sociedad en la que BJSA posee participación. Perdón, lo estaba diciendo al revés, ¿no? ¿Ok? BJSA aportó, suscribió acciones de AASA, ¿ok? Entonces, como ya va a tributar AASA sobre esos dividendos, ¿qué hago? Los saco de los 100.000, ¿ok? Si no quedó claro, me avisan, lo volvemos a ver. Entonces llego a lo que yo llegaba con los anteriores trabajos prácticos, o sea, tengo columna 1, los 350.000, y columna 2, los 5.800.000, o sea, ya sumé ambas columnas. Me está dando un subtotal de 5.466.000. No hay honorarios a directores. No sé si querés seguir con esta parte, Julito, si tenés buena conexión. Dale. Bueno, lo que sí no voy a poder, tengo miedo de poner la imagen y se me corte de nuevo. Así voy a estar. Bueno, cómo no. Bueno, llegamos entonces a esta altura de la determinación que avanzó la contadora y tenemos que ver ahora si hay o no deducción de honorarios de directores. Recuerden que la deducción de honorarios de directores es una deducción que está prevista en el artículo 91, inciso I, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y tiene la particularidad de que está relacionada con cuarta categoría, recuerden esa particularidad. Luego también tenemos la forma en cómo se va a imputar esta ganancia, esta deducción, y esta ganancia en cuarta y esta deducción en este caso en cabeza de esta sociedad, y por ende vamos a ver si es que corresponde o no. Según lo que leímos en el planteo, creo que no hay asignación individual, que sería el elemento culmine para ver si podríamos o no deducir en este sentido este gasto. Entendemos que no hay asignación individual, por eso en este caso no vamos a tener que deducir nada, por eso ahí pusimos 0, y se repite la utilidad que llegamos hasta acá, que había hecho la contadora. Ahí lo está señalando en amarillo, y entonces la base imponible para aplicar la nueva tabla, que creo ya hace rato sentí nombrar a la contadora, que ayer nos cambiamos el práctico para tratar de ponerlo en sintonía con la reforma de la ley 27630. La ley 27630 que fue publicada en el boletín oficial el día 16 de junio del año 2021. Si bien había sido sancionada al principio de este mes, nosotros tenemos obligación de tratarla ya cuando está publicada en este sentido, el 16 del 6. Y que en su artículo tercero, disculpen, modifica el primer párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y cuando dice en su punto A, dice: abonarán el gravamen empleando la escala que se detalla a continuación los sujetos comprendidos en los siguientes apartados. Y abre una brecha en tres, parecida a la del artículo 94, pero con 3 tramos nada más. El primer tramo, que es hasta 5 millones de pesos la base imponible, la alícuota va a aplicar sería el 25%. Lógicamente no hay diferencia entre el excedente, que siempre aplicamos parecida a la tablita del artículo 94. El segundo tramo es más de 5 millones y hasta 50 millones, la alícuota del 30%.
y más de 50 millones, la alícuota va a ser del 35%. Lógicamente, esta medida siempre va a ser criticada por cuanto está llevando una gravedad mucho más alta a los grandes contribuyentes, y algunos dicen también que a los medianos contribuyentes también. Acá lo que se verían un poco beneficiados serían las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, en función de esta tablita, que creo que ahí la tienen a la derecha, y la contadora es la que acabo de comentar, nosotros estaríamos en 5 millones, sería la alícuota del 30%, ¿sí? Entonces, más de 5 millones y menos de 50 millones, ¿no? Entonces, aplicando lo que corresponde a la tablita, sería el monto fijo de 1.250.000 sobre el excedente de diferencia, que eso ya ustedes lo saben porque es parecida a la del 94, como vuelvo a repetir. A esa diferencia le saco el importe del 30%. Ese 30% con la sumatoria me da 139.875, y el impuesto determinado entonces va a ser 1.250.000 más 139.875, 1.389.875. Si esta empresa hubiera tenido retenciones, bueno, en este caso no lo consideramos. Creo que hasta acá es lo más importante en este tipo de sociedades, la forma en cómo vamos a determinar el impuesto. Ahí al final tenemos el artículo 74 que pusimos, que dice que no procede el impuesto de colección para distribuciones de dividendos correspondientes a utilidades generadas o devengadas en los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 del 2018. Eso es lo que creo que no había cambiado. Ya veníamos con lo que había dicho la ley 23.470, que la doctrina lo dice, no está derogado el impuesto de igualación. Lo que sí vamos a tener que tener cuidado si tenemos ejercicios cerrados antes del 31 de diciembre del año 2017. Hoy se supone que un contribuyente que ha estado presentando normalmente las declaraciones juradas y no tiene objeto de alguna inspección ya no tendría que tener problema. El problema sería si es que tenemos ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año 2017 que puedan haber no aplicado bien la figura del artículo 74 del impuesto de igualación. En la medida que pasen los años, pues el instituto de la prescripción seguramente va a perder vigencia. No sé, Pato, ¿qué más te quedaba por No, básicamente es eso, y lo que, bueno, que tengan en cuenta los chicos que acá estaba mal puesto, artículo 76 y es 73, ¿no? Inciso A del 73, por favor, corrijan, y acá lo tienen al cuadro referenciado, ¿sí? Eso más que nada. Y volveríamos un poquito con lo que dijo el contador, es lo que vimos hace un ratito en el eje del tiempo, ¿sí? Lo que ustedes tienen escrito ahí abajo en el caso 1 es esto que les acaba de explicar el profesor, ¿sí? La única que aporta hasta el 31 del 12 del 2017 es la sociedad al 35% y los socios o los accionistas no aportables. Eso es lo que nos establece el 74. Entonces, como siempre, a través de la ley de impuesto a las ganancias me tengo que estar ubicando en qué parte en qué periodo, digamos, estoy, para ver cómo voy a distribuir, ¿ok? Bueno, si les parece, pasamos al otro ejercicio que es un poquito más complicado, en el sentido de que se nos suma, o sea, no solo lo que es la distribución de utilidades, sino que también se nos suma esa figura, ese instituto, que es la disposición de fondos o bienes a favor de tercero, y volver a analizar y
y reforzar lo que son los dividendos fictos. Vamos entonces al caso 2. La sociedad OneSecond S.A., fecha de cierre del ejercicio comercial 31 de diciembre, el objeto social servicio de mantenimiento del automotor, financiera e industrial, y tiene 2 accionistas. Y vamos a ir viendo durante el 2021 qué pasó con esos 2 accionistas y con algunos otros tipos de situaciones que tenemos que ajustar en ese balance. En más, ¿no es cierto?, en columna de la derecha, en menos de la columna de la izquierda. Y si van al final del trabajo práctico, ¿qué es lo que se nos pide aquí? Que abramos nuestro balance, pidamos la documentación como contadores y pidamos analizar toda la documentación, o sea, pidamos toda la documentación para analizar el rubro créditos y determinar si corresponde o no realizar conforme a las normas legales del impuesto a las ganancias para confeccionar la declaración jurada del periodo fiscal 2021. Analizar el tratamiento a dispensar a los retiros efectuados por los socios, y aquí está el punto más importante. ¿Por qué? Porque el socio puede cumplir la función de socio administrador, y por lo tanto puede ser que en este caso, más que socio, es accionista, ¿ok? Porque estamos en la SA. Siempre traten de diferenciar bien. Cada vez que hablen de una SA, hablen de accionistas. Acá ya lo voy a corregir también en el TP para que seamos coherentes con lo que le estamos diciendo. Si estamos frente a una SRE, hablamos de socios. Bueno, y en el C nos dice que lleguemos a determinar ese impuesto, o sea que vamos a necesitar determinar esa utilidad impositiva que corresponde en el 2021, ¿ok? Entonces nos situamos bien en lo que se nos está pidiendo para poder entender qué es todo lo que hay que abordar de este trabajo práctico. Entonces tiene 2 accionistas, Pérez con un 50%, que es el director titular, inscripto en el impuesto a las ganancias. Fíjense, vayan prestando atención. Pérez está inscripto en el impuesto a las ganancias. Y González, que es el director suplente, no se encuentra inscripto en el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando yo haga la retención del 7%, ¿qué voy a cuál de ellos le voy a aplicar en forma como pago único y definitivo yo como sociedad de la SA? ¿A Pérez o a González? A González. A González. Perfecto, ¿sí? Y si yo voy al artículo, vamos un segundito, ¿sí? Espérense. Al 97, vamos un segundito al 97 para que lo puedan graficar, ¿sí? Al 97, ¿se acuerdan? Miren, el 97, para que se ubiquen mejor, una preguntita que le hacíamos hace un ratito, preguntábamos si ese 7% que tributaba el accionista, ya sea que la sociedad SecondSA S.A. haya hecho la retención o la tenga que efectuar él, siempre va a ser cedular, ¿ok? Entonces, fíjense que el 97 está dentro del capítulo 2, que son los impuestos cedulares, ¿sí? Siempre traten de ubicarse en la ley, y entonces es impuesto cedular. Y ahí en su segundo párrafo nos dice claramente, el impuesto a que hace referencia el párrafo precedente, que en principio era del 13%, que ahora también se modificó con la ley de antes de ayer, con la 26730, ya va a ser en forma unificada en un 7%, pero también lo vamos a remarcar,
deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras. ¿Quién es aquí la entidad pagadora en nuestro ejercicio? La sociedad. Exacto. One Second S.A., ¿ok? Entonces, de los referidos dividendos y utilidades. Dicha retención, y ahí está lo importante, tendrá el carácter de pago único y definitivo para las personas humanas y sucesiones indivisas. Nuestras personas humanas acá son Pérez y González, en la República Argentina, que no estuvieran inscritos en el presente impuesto, ¿ok? Entonces ahí ya me está dando la pauta. Entonces, González va a tener que hacer su declaración jurada y poner en el cuadro de justificaciones patrimoniales, en ese cuadro de origen y aplicación de fondos, colocar los dividendos que le hayan dado, y obviamente cuando vaya a calcular su impuesto cedular se va a poder tomar esa retención como pago a cuenta y por lo general da 0, pero tiene que cumplir con la formalidad de calcular el impuesto cedular y a su vez trasladar esos dividendos a lo que sería en el cuadro de justificación una ganancia cedular no afectada para la determinación. ¿Ok? Recuerden esa partecita. Entonces, y sin embargo González, la sociedad le va a retener, la sociedad va a ser la que va a estar obligada a depositar esa retención, y ahí se acabaron todas sus obligaciones porque él no está inscrito en el impuesto a las ganancias. Bien, en ambos ejercicios el impuesto a las ganancias contabilizado coincide con el determinado según las normas impositivas. Pero aquí empezamos a analizar. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Bueno. Información relevante al 31 del 12 del 21. Resultado contable antes del impuesto a las ganancias, 1 millón, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos? Si vamos al ejercicio, no se asusten por si ven tantos cuadros, los vamos a ir desmenuzando muy bien. Aquí tenemos que ir, ¿sí? A la última parte, estoy en la columna 88, resultado contable, el millón, ¿sí? Y aquí ya hemos ido haciendo algunos ajustes impositivos por 100.000 pesos, que puede ser, por ejemplo, ajuste por todos los ajustes que vimos recién, por ejemplo, puede ser por un devengado exigible, por una diferencia en la amortización, por deudores incobrables, todos esos tipos de ajustes que vimos recién nos llevan a un ajuste de 100.000. Numéricamente está dado, digamos, en forma general, pero es para que se vayan ubicando. Pero cuando, y ahí me dice claramente, excepto por el rubro créditos. Entonces, cuando voy a los ajustes de créditos, ahí vemos otra situación. Me dice, cuentas que componen el rubro créditos y se indican a continuación. Entonces comenzamos. Vemos el primero y le paso el mando al contador Aramayo. Préstamos a tercero. Acuérdense, y aquí siempre tienen que diferenciar cómo veíamos nosotros los préstamos a tercero cuando estábamos frente a la persona humana. ¿Sí? Si vamos al artículo, un segundito, que estaba dentro de segunda categoría, no, antes de que empiece la tercera categoría, teníamos el artículo 52, ¿sí? De los intereses presuntos. Ese 52, grábenselo bien, es para la persona humana, ¿ok? Donde el primer, ¿se acuerdan? El primer párrafo nos admitía prueba en contrario, el segundo párrafo no nos admitía prueba en contrario, ¿se acuerdan? Bien.
Ahora estamos en tercera categoría. Entonces, sí, aquí siempre va a estar grabado. ¿Ok? Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué nos dice el enunciado? El 1/3 del 2021, nos ubiquemos en el eje del tiempo, concedió un préstamo al señor José Puertas. O sea, no es, ahí ya me tengo que ubicar que no es un socio. Y aunque fuera un socio, es otra persona totalmente independiente. ¿Se acuerdan cuando veíamos el primer párrafo que puede admitir prueba en contrario y que a su vez nos permitía todo el mecanismo de que si se trataba de una persona cercana, de parentesco, había mientras yo cumplía cierto circuito y ciertas formalidades, estaba admitido ese préstamo sin necesidad de yo tener el mutuo, tener el contrato y decir, no, yo a mi papá le presté, yo a mi esposo le presté, ¿ok? Aquí no, acá está la sociedad, que es una persona, y son o los socios, como lo vamos a ver en los otros puntos, o en este caso como José Puertas, que la sociedad decidió prestarle, pero a cambio de no recibir un interés. En cambio aquí, sí o sí tengo que considerar el interés presunto. Entonces, José Puertas, no relacionado con la actividad comercial. Importe del préstamo, 100.000 pesos. Vencimiento al 31/10/2021, se pactó sin intereses. Fíjense, se pactó sin intereses. Ahí subrayenlo. Los fondos fueron devueltos a su vencimiento. Es importante para tenerlo en cuenta que al 31/10/21 se corta de alguna manera los intereses. Y lo primero que tengo que pensar yo aquí es, ¿no se pactaron intereses? Sí o sí tengo que ajustar por el interés presunto, ¿ok? Obviamente, como decíamos al principio de la clase, los presuntos no lo voy a tener en contabilidad. Eso sí lo tengo que tener claro para poder, aquí en este caso, es un rendimiento a favor de la empresa que nunca lo consideré. Como me olvidé de contabilizarlos, no sé, no se pactaron intereses, les presté de buena onda, pero impositivamente sí los tengo que considerar, ¿ok? Recuerden eso, contablemente no están puestos. Entonces, los fondos fueron devueltos a su vencimiento. El día 4/11/2021, o sea, pasan 4 días, se le vuelve a dar un nuevo préstamo por 50.000 en idénticas condiciones. O sea, me vuelvo a ubicar en el eje del tiempo y sé que al 31 de diciembre tengo que volver a calcular intereses. Entonces, si vamos a lo que es la solución, veamos la primera partecita, vamos a considerar una tasa anual que, perdón que no vuelva, pero en el planteo lo tienen, de un 45%, que es el que fija el Banco Nación, y la tasa de interés anual del Banco Nación para operaciones de préstamo de acuerdo con las características y del sujeto receptor de los fondos. Entonces, tenemos nuestros primeros 100.000 pesos, como les venimos diciendo desde el principio de año, hemos dejado todo en Excel, así que ustedes, si se pierden en los cálculos, entran y pueden ver tranquilamente los cálculos. Fíjense, tenemos la tasa del 45%, ¿qué hago? La divido por días, y si yo calculo la fecha de devolución menos la fecha de que se inició el préstamo, que es el 1/3, que siempre tratamos que dentro de todo sean cálculos enteros, me da un coeficiente, un interés del 30,08. O sea que tengo
unos intereses por disposición de fondos, acá estoy analizando el rubro créditos y me doy con que al señor José Puertas figura con que se le prestó dinero y nunca se calcularon los intereses. Entonces, al momento de la devolución, como bien lo dice el 76, hasta el momento de la devolución yo tengo que calcular los 30.082. Pero vuelvo a prestarle dinero, vuelvo a prestarle 50.000. Y que no hay devolución al cierre, ¿ok? Vuelvo a hacer los mismos cálculos, divido por 12, fíjense que la tasa diaria se está manteniendo allí. Si yo hago el cálculo de los días transcurridos, fíjense que acá arriba la tienen a la fórmula. F13 por H13 menos G13. Nos da un 7,03. O sea que tengo 3.000 pesos. Por lo tanto, el total de intereses presuntos por préstamos a tercero es de 33.595. Según el artículo 169, ¿sí?, con la reforma cesan los intereses ante cada devolución. Eso es lo que venimos recalcando. O sea, se devuelve al 31 del 10, cesa la devolución. Aunque en el mismo ejercicio inmediato siguiente haya nuevas disposiciones de fondos, que es lo que justamente hemos hecho en este ejercicio para que les queden claro. Entonces, sí o sí, hasta el 31 del 10, aunque después, 4 días después, se le vuelva a prestar dinero, vuelvo a arrancar con el cálculo de los intereses. Y voy a estar en condiciones de trasladar esos 33.595,89 de rendimientos fictos, ¿sí?, aquí. Vamos a ver todos los ajustes y después los vamos a trasladar en un solo importe. Y ustedes lo tienen referenciado con la letra C. Préstamos a terceros, los 33.595. O sea, esos intereses presuntos que no están contablemente, ya sé que los tengo que sumar por los 33.595. No sé si querés seguir, Julito, con el otro punto, con los aportes irrevocables. Hemos terminado con préstamos de tercero. Préstamos a tercero, perdón. Julito, ¿me estará escuchando o se no? Me parece que voy a tener que seguir yo. A ver, me fijo, sí se le corta, nomás me acaba de avisar Julio. Bueno, no importa. Sigo yo. Lo que sí no estaba viendo el chat, no sé, si no, abran los micrófonos si necesitan alguna aclaración, por favor, ¿sí? Bien, sigo analizando el rubro créditos y me doy con que hay aportes irrevocables no concretados. Y entonces me cuestiono como auditora si realmente serán aportes irrevocables o no, ¿ok? Entonces comienzo a ver lo que está redactado. Me dice, en el punto 2 del planteo, voy allí, me dice aportes irrevocables a XXSA, en la que OneSe con SA no posee participación alguna, o sea, yo pido el estatuto de XSA y me doy con que OneSe con SA no es accionista, y dichos aportes no han sido capitalizados. Entonces, ¿hasta qué punto, si no han sido capitalizados, es un aporte irrevocable? En realidad es un crédito más. En el mes de mayo del 2022, dichos aportes son devueltos a su valor nominal. Entonces, con más razón, si esos aportes se realizaron y después se devuelven, en ningún momento fueron aportes irrevocables. Se prestaron y nada más. Es la misma situación del punto 1, nada más que en vez de haberle prestado a
José Puertas, una persona humana, acá fue a XXSA y está figurando como un crédito en el rubro crédito. ¿Por qué importe? Fecha en que realizo el aporte es por el 20 del 10 del 2021, perdón. ¿Y por qué importe? Por 75.000, ¿sí? Entonces, tengo que hacer el mismo mecanismo que hice allá arriba. O sea, tomo el importe original prestado, que son los 75.000, la devolución recién se va a hacer en el 5 del 2022, o sea que no hay, como aquí arriba, no hay devolución todavía, pero ya sé que no son aportes irrevocables, y voy a tomar el 45%, fíjense que igual que lo de arriba, me va a dar la tasa diaria, y voy a tomar hasta el 31 del 12 del 2021 un 8,88%. Con lo cual ya tengo los intereses por disposición de fondos de 6.657,53, que son los que voy a trasladar al punto 2 como un ajuste positivo. ¿Qué es lo importante o cuál es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2? Que en el punto 1 claramente tengo un préstamo, préstamos a terceros. En cambio, en el punto 2, de alguna manera lo tengo bajo el título aportes irrevocables, pero cuando pido la documentación, en ningún momento Juan C. con S.A. es accionista, y veo después que en mayo del 2022, como bien lo dice aquí, se produce la devolución. Si fueran aportes irrevocables, no tendría que haberse producido esa devolución. Entonces, es ni más ni menos un crédito. Y ahí ustedes tienen referencias de dictámenes de la DAL, el 56 del 2004, el 57 del 2004, y tienen un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Entretenimientos S.A. del 28 del 6 del 2004. Todos tratan este tema. O sea, se trató de darle como un maquillaje de que eran aportes irrevocables, pero cuando se va a analizar toda la documentación, se dan con que no es aporte irrevocable porque el dinero se había devuelto y por lo tanto eran créditos otorgados. Recuerden que siempre cada vez que tenemos dictámenes es AFIP opina, ¿ok? Siempre es lo que AFIP opina. Bueno, en función de que se le hacen a veces consultas, ellos hacen aportan, digamos, su postura, que nunca está de más saber por qué sendero va la AFIP, como para nosotros de alguna manera a veces jugarnos o no con un determinado ajuste. Si es de la DAL, es legal, depende del tipo de consulta que se haga. Si es de la DAL, es legal, y entonces allí intervienen abogados, y si es de la DAT, es técnico. ¿Por qué? Porque a veces está haciendo falta un análisis de un contador. ¿Ok? Tengan en cuenta eso como para... Después ustedes lo leen como para... siempre amplía un poco más la visión de este tipo de situaciones. Pero básicamente es eso, o sea, son aportes irrevocables que de alguna manera al analizar la documentación se dan con que no eran aportes irrevocables, eran créditos, y le calculan intereses por disposición de fondos, o sea, intereses presuntos, y tienen que aportar sobre eso. ¿Okay? Bien. Sí. Realmente hoy no me lo tenía que levantar realmente. Qué mala suerte. Bueno. Bueno. No sé si querés agregar un poquito.
1 y 2, vamos con el punto 3, que se refiere también a préstamos como el punto 1, pero ¿cuál es la diferencia? Que este préstamo es al personal de la empresa. Préstamo, dice el punto 3 del planteo, otorgados al personal. La empresa tiene como política realizar préstamos a su personal con un interés del 5% anual. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del año 2021 es de 56.500. Primero, tenemos que analizar si realmente, recuerden que estamos aplicando la figura de disposición y fondo a favor de terceros también acá, creo que ya lo dijo la contadora, y en ese sentido tenemos que ver si esta situación que estamos planteando de los préstamos al personal es un tercero. Ahí abajo estamos citando fallos a nivel de Cámara y me voy a permitir comentar el caso de Antolín Fernández S.A. Porque en principio estamos viendo que parece que no hay ningún ajuste. Ahora veamos por qué no hay ningún ajuste. Antolín Fernández es un fallo a nivel de Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal del año 2010, 30 de diciembre del año 2010. Y ahí en esa alzada, o sea que alzada entendemos porque estamos a nivel de Cámara, para explicar qué es lo que debía entenderse por la presunción que prevé el artículo 73, en ese momento, año 2010, tenía la otra numeración. En la ley de impuestos a la ganancia deben concurrir los siguientes requisitos. Ellos hacen una mención a los requisitos que se deben cumplir para que se dé la situación de si se va a aplicar o no la figura de disposición de fondo a favor de terceros. ¿Cuáles eran esas tres situaciones? A, se disponga fondo de bienes a favor de terceros. ¿El empleado es un tercero? Sí, es un tercero. B, que se trate de sujetos comprendidos en el inciso A del artículo 49 de la ley, que es lo de tercera categoría. Yo creo que esta sociedad era perfectamente aplicable, así que hasta ahí no. Y no se trate de operaciones realizadas en interés de la empresa. Acá es donde está el quid de la cuestión. Si estas operaciones que yo estoy efectuándole préstamo a mis empleados es en interés de la empresa o no es interés de la empresa. ¿Qué es lo que se basó este fallo a nivel de Cámara, como vuelvo a repetir? Que uno de los fines perseguidos por la norma presuntiva, recuerden que todo esto estamos hablando de una presunción, es crear una presunción para ser aplicada sobre un tipo específico de préstamos. Aquellos, por ejemplo, en los casos anteriores hemos visto, entregados por las sociedades o sus accionistas con tasas de interés inferiores a las legales y con la finalidad de canalizar fondos hacia estos segundos sin recurrir a la distribución de utilidades. Es el caso que habíamos visto anteriormente con la contadora. Finalidad que no se ve comprometida en la especie toda vez que el otorgamiento de préstamos a sus trabajadores, dicen una parte del fallo, encuadra dentro de las políticas que legítimamente ésta puede conseguir en materia de recursos humanos, con el fin de propender la relación o mejorar la relación con sus empleados. Es lógico. Si yo le digo a mi empleado, no vaya al usurero que está en la calle o no vaya a un banco de la 21526 porque los intereses son muy caros, yo a los efectos de poder que vos estés trabajando mejor, con tu mente más preparada, no preocupada porque tenés que pagar tus cuentas o hacer algunas cosas, te voy a dar préstamos. Y entonces, ellos sin querer gana en el capital humano que la persona que está trabajando se desempeñe mucho mejor. Entonces, la Cámara entiende que eso sí es en interés de la empresa. Estoy tratando el fallo Antolín Fernández S.A. Y por eso ellos armonizan con este criterio en la medida en que los préstamos a los trabajadores efectuados por el empleador se vinculen con la mejora en las condiciones laborales y resultan ajenos a la presunción del artículo de disposición de fondos y bienes a favor de terceros. Fíjense cómo analiza de bien la Cámara
porque cualquiera se vería influenciado por decir, no, el empleado es un tercero y por ende apliquemos la norma del artículo de disposición y fondo a favor del tercero. La Cámara en ese momento dijo, no, no corresponde porque si está inclusive con unas tasas mucho menores a la que me permite el mercado, entonces esa disposición de fondo a favor del tercero es en interés de la empresa. Por eso entendemos que en este caso no corresponde ningún análisis, ningún ajuste como consecuencia del préstamo a los empleados en relación de dependencia. El fallo de Italnorte más o menos es con las mismas ideas. Yo me permití hacer esta pequeña acotación del fallo Antolín Fernández S.A., que es un fallito un poco más viejo que el que nombré de Italnorte, pero tiene la misma idea en ese sentido. O sea que, marcando y siguiendo con lo que venía marcando con amarillo la contadora, al final, en el punto 3, vamos a marcar ahí que no hay ningún ajuste al final, que seguramente después ya lo vamos a analizar, pero ahí sería, ¿ves? Préstamo al personal, entonces, 0. Bueno, profesor, sigo Paco, así compensamos un poco. Dale. No hay problema. Si es que no se me corta, ¿no? Porque inclusive podría mandar un WhatsApp para avisar. Pero... Bueno, en el punto 4, según el planteo... No sé si me escucha. Sí, no hay problema. Sigo yo. Préstamos, retiros de los socios, detalles de los fondos retirados por los socios durante el año 2021. Recuerden que habíamos dicho que había 2 socios, Pérez y González, y acá tenemos en el planteo señalando cuáles son los, estoy leyendo el planteo, los retiros que han ido haciendo estos socios. Al 20 de mayo del año 2021 hicieron 150.000. El mismo socio Pérez al 31 de julio hizo 120.000, total retirado, si podríamos decir, en el año 2021, 270.000 pesos. Y González retiró en la misma fecha 150.000, el 20 de mayo, y el 31 de julio 150.000, total 300.000. Esa es la situación que pasó respecto de los retiros de estos 2 socios. Entonces tenemos que analizar esto, tenemos que armar entonces el estado del resultado para ver qué es lo que le correspondía, si es que en función de las utilidades, cuál es el importe que van a distribuir, ¿no? Por eso ahí al pie ya en la solución tenemos la utilidad de contable según el estado de resultado al 31 de diciembre de 600.000 pesos. Según la Asamblea, al 20 de marzo del año 2021. La utilidad, menos la utilidad asignada a honorarios de directores, 20.000, y teníamos como dato también que la reserva era del 5%, entre los dos me hacían 50.000, entonces la utilidad contable a distribuir es 550.000 pesos. Esa es la situación que tenemos que tener en cuenta para ver qué es lo que le corresponde a cada uno según las proporciones en su participación en la sociedad anónima. Y ahí hacia la derecha tenemos, como le corresponde a cada uno el 50%, es 275.000 pesos la utilidad que le corresponde a cada uno si todo se hiciera dentro de lo normal, podríamos decir, ¿no? Ellos podrían tener, como respecto a la utilidad, como máximo 275.000 pesos. Bueno, ¿eso qué significa? Y ya yendo ya a la solución del cómo tenemos que analizar si esta situación, fíjense en cómo vamos a analizar. Vamos a analizar primero en cabeza de un socio y después vamos a analizar en cabeza del otro socio, en este caso del director Pérez. Lógicamente, todos tenían potencialmente la posibilidad al inicio del ejercicio de retirar, en función de sus utilidades, 275.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Pérez? El 20 de mayo, él retira 150.000 pesos. Con respecto al saldo de las utilidades,
le restamos los 275, me quedó 125.000 pesos. Resulta que en julio vuelve a sacar otro importe, el socio Pérez, 120.000, y eso me da que me queda un saldo del que yo no he retirado, si se puede llamar así, de 5.000 pesos. Fíjense ahí, está en negrita los 270.000 pesos y me quedó 5.000 pesos que no me quedó como un saldo de las utilidades que realmente me corresponde. En función de lo que prevé el análisis del artículo 50, segundo párrafo de la ley, entendemos que esos 150.000 pesos que retiró y los 120.000 pesos que retiró Pérez en mayo y en julio tienen el tratamiento de un dividendo ficto, ¿sí? Es dividendo ficto y no disposición de fondos, ¿sí? ¿Por qué es dividendo ficto y no disposición de fondos? Y porque potencialmente, primero debemos analizarlo de esa manera. Si es un socio de esta sociedad y retiró plata a cuenta, es un potencial sujeto que va a percibir dividendos, si bien no están aprobados por asamblea. Pero eso van a ser dividendos en el peor de los casos. Falta la parte formal que prevé la ley 19.550 de su aprobación por asamblea. Entonces, ¿qué hizo la ley de impuesto a las ganancias? No, señor, usted me está sacando plata de la sociedad como dividendo, ve como para su bolsillo, si vale la expresión, pero yo tengo, si usted es socio, ese es un potencial dividendo. Entonces, para mí es un dividendo ficto, que fue la modificación que se hizo, la 27430. Entonces, si usted es un potencial sujeto que va a recibir dividendos, entonces yo tengo que actuar como agente de retención. Yo, sociedad. La retención en este caso siempre va a ser el 7%, que en este caso para los 150.000 van a ser 10.500, o sea que va a terminar, la diferencia serían los 139, los retiros netos que va a tener. Y lo mismo pasaría con los 120.000 pesos que ha retirado en julio. El 7%, 8.400 pesos. ¿Cuál es la particularidad de esta retención? Y creo que lo dijo la contadora, y si no, lo repito, disculpen. Si Pérez es sujeto pasivo del impuesto por otra situación y Pérez, no, en este caso, está inscrito en la actividad, esto va a ser un pago a cuenta. Y si no está inscrito, va a ser el pago único y definitivo. Así, algo parecido a los beneficiarios del exterior. Lo único que estamos diciendo ahí es los retiros netos que van a tener después de esa deducción. Recuerden, lo dejamos planteado ahí, lo único que me quedó pendiente son los 5.000 pesos, esos que no sabemos qué vamos a hacer, que son un saldito que me han quedado de lo que realmente le corresponde como utilidad por ser socio de la sociedad anónima. Ahí está haciendo una pregunta. Profe, disculpe la diferencia entre el dividendo y el dividendo ficto. Es el primero. A ver, si la señorita Pona preguntó eso. No sé si, a ver, la veo la pregunta de nuevo porque se me borró acá la... A ver, Profe, disculpe. La diferencia entre el dividendo y el dividendo ficto es que el primero está... Sí, señor, así es la interpretación que está haciendo. El dividendo ficto es una presunción y el dividendo normal es cuando ya lo hemos tenido aprobado por asamblea y no hay duda que tengo que hacerlo como declaración ya sin ninguna presunción. ¿Está bien su afirmación, Pona? Bueno, no ahora sé si alguien más quería... Disculpa. No sé si alguien más quería, me parece, consultar algo. Ah, no. No, creo bueno, que era Pona pareció. que justo iba a hablar, así que yo la interrumpí. Bien. Bueno, Bien, vamos bien. al otro Bien. socio.
Recuerden, permítanme, estaba recalcando cuando me preguntaba la señorita, 5.000 pesos, eso lo dejemos pendiente, ya vamos a ver qué vamos a hacer con esa situación de esos 5.000 pesos. Yendo al accionista González, ahí tenemos que también retiró en las mismas fechas plata. Partimos también porque justo tenían el 50% sobre 275.000, retiró 150.000, le quedaron 125.000, y acá sí, retiró 150.000, se pasó en este caso de 150.000 y en exceso quedaron esos 25.000 que lo está señalando ahí como negativo. Bueno, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer? En el cabeza de González, tengo que es dividendo ficto, 150.000 pesos, igual que Pérez, y en el caso del segundo retiro que hizo González, únicamente me alcanzan para decir que voy a tener como potencial dividendo 125.000, nada más, para llegar a los 275.000 para cubrir su potencial perceptor de dividendos. Entonces, esa diferencia de 25.000, sí es una disposición de fondos, es como si fuera un préstamo que se le ha dado, pero que no tiene una cobertura legal. No tiene una cobertura legal del dividendo propiamente dicho. Entonces, es una disposición de fondo que, en este caso, en cabeza de González, procede esa retención del 8.750, ¿sí? Y el retiro neto va a ser 116.250. Esos 25.000 pesos no han sido tenidos en cuenta entonces ahora, y fíjense que más abajo tenemos la disposición de fondos y bienes a favor de terceros, así dejamos cerradito la situación, igual como si fuera un préstamo, igual los análisis que hizo la contadora en los dos primeros casos, con la tasa del 45 dividido por la cantidad para hacerla diaria, el saldo en este caso es de 25.000, la tasa diaria es la que tenemos 0,01232.877, que multiplicado por la cantidad de días entre la fecha del retiro y la finalización del ejercicio, de 18,8630%. Eso me da un interés de disposición de fondos a favor de terceros de 4.715, que va a tener que ir a la columnita que estamos diciendo al final. 4.715. Yo ahí me está tapando justo la pantallita de la figura. Exacto, ahí lo está. 4.715,75. ¿Qué nos estaría faltando en este caso ahora? Si ya, a ver, un poquito más arriba, contadora, habíamos dejado entonces pendiente los 5.000, ya hicimos la parte de la retención. En la llamadita 1, ¿qué dice? Que está a la altura de la retención. Tributa la alícuota del 7%, pidiendo correspondiente a utilidades de ejercicio iniciado a partir del 1 del 2018. Eso no hay duda. Eso hasta que no pase el tiempo y no estén prescriptos los términos, los periodos, vamos a utilizar esa situación, que fue una ley que modificó bastantes situaciones, y la sociedad pagadora de los dividendos retiene el importe correspondiente, que ya lo dijimos. La retención tiene el carácter de pago único definitivo para el no inscrito, que es lo que dije en el impuesto, mientras que el contribuyente inscrito es un pago a cuenta. Es lógico todas esas situaciones porque se pueden dar en función de qué calidad tiene, en este caso Pérez o González. Ya hicimos el tema de la disposición del artículo 76 de la partecita que no queda cubierto como dividendo en cabeza de González. Y creo que ahí estaría terminada esa partecita, contadora, ¿no? Sí, sí, No sé, sí, perfecto. ¿Cómo?
No sé si vos querés seguir, sigo yo, como digas vos. No, sí puedo seguir. Y acá les Bueno. vuelvo a hacer una pregunta antes que pasemos al punto 5. ¿Este 7% es un impuesto cedular? ¿Me pueden contestar? Sí, es un impuesto cedular, profesora. En el primer caso, ¿no? Perfecto. Muy bien. Exacto. Quiero que eso les quede bien en claro, ¿sí? Bien. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero yo lo había puesto como una pregunta ahí para acordarme justamente de que eso siempre relacionen, porque acá lo que estamos analizando es a la sociedad y qué ingresos debe tener en cuenta para los ajustes, ¿ok? Entonces acá lo que estamos analizando son básicamente si llegamos a cubrir, en este caso, los 275.000, fíjense que en el caso del director Pérez no se llegan y quedan esos 5.000 ahí pendientes, ¿ok? Y en cambio el accionista González se pasa en 25.000. Entonces ahí inmediatamente cuando se pasa, ya como bien se los explicó el contador Aramayo, ya no es distribución de dividendos, ya pasa a ser por esa porción que se pasó hasta fin de año, tengo que calcular los intereses por disposición de fondos. Fíjense, ahí también le pintamos cuando él apenas se pasa al 31/7, calculamos los 25.000. Si fuera que hace otro retiro más, va a tener que ser desde la fecha en que hizo el retiro, ¿sí? Al 31 de diciembre del 2020. Bueno, vamos a lo que serían los honorarios a directores. A ver, ¿qué pasa con los honorarios a directores? Nos dice que en el punto 5, estoy en el planteo, ¿no? Dice, anticipos de honorarios al único director. Recordemos, si vamos a la parte del enunciado, que el único director era Pérez, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta cómo quedó la situación de él cuando se distribuyeron dividendos, ¿ok? Bueno, nos dice que durante el ejercicio económico el director realizó las siguientes extracciones de dineros a cuenta de sus honorarios. Y tenemos que el 30 del 9, 18.000, el 31 del 10, 17.000, el 30 del 11 del 20, 21, 25.000, en total retira 60.000. Y ahí empiezo a prestar atención también a las cifras. La asamblea celebrada el 15 del 3 del 2022, o sea, antes que finalice la declaración, la primera pauta a tener en cuenta, se decidió asignarle 50.000 al director Pérez en concepto de honorarios por el ejercicio 2021 y destinar el 5% al resultado, a la reserva legal, del resultado a la reserva legal. Entonces, tenemos que se decidió asignarle 50.000. Si vamos a la solución, aquí tenemos un detalle, ¿sí? Tenemos, al igual que allá arriba, cuando teníamos el 2020, que recién lo vieron con el contador Aramayo, ahora tenemos el 2021, ¿sí? Presten atención, estamos analizando nuestro balance de ahora, ¿ok? Acá analizamos en el eje del tiempo cómo fueron esos retiros en el 2021 y si fueron acorde a esa distribución de utilidades y en el momento en que se pasaron a ser intereses a disposición de fondos. Ahora tenemos el 2021. Y entonces vamos a restar los 50.000 de honorarios, la reserva, el impuesto a las ganancias determinado y vamos a tener la utilidad contable a distribuir en el 1221. Como ambos tienen una participación, sabemos que tienen ese tope para distribuir de utilidades.
Pero volvamos a lo que sería el movimiento de la cuenta de los anticipos del director Pérez. Necesitamos eso justamente para analizar desde cuándo nosotros vamos a aplicar nuestros intereses. Se le asigna el 15 del 3 del 22 los 50.000, pero él ya fue retirando 18.000, o sea que le quedaron 32.000. Fíjense siempre cómo partimos del análisis, ¿sí? En las actas donde se reunieron figuran ya estos 50.000 asignados. Al 31 del 10 retiro 10.000, le van quedando 15.000, y al 30 del 11, 25.000, con lo cual tengo que empezar a analizar qué pasa con estos excedentes que tengo aquí de 10.000, ¿ok? Dice, el director Pérez ha realizado un mayor retiro, obviamente, retiró 60 y se le asignaron 50, o sea, la diferencia entre esto y esto, pero necesito todo este análisis en el eje del tiempo para ver desde cuándo él se sobrepasó con los 10.000, ¿ok? Entonces, para cumplir con lo que me dice el decreto reglamentario en el 169, segundo párrafo, me dice que el director Pérez ha realizado retiros mayores al monto de los honorarios asignados. El excedente, según lo establece el 169, por tratarse de un sujeto del artículo 50, inciso F de la ley, o sea, en este caso socio, será la de aplicación los dividendos fictos, o sea, caemos en lo que serían los dividendos fictos. El excedente se considerará disposición de fondo, ¿ok? Entonces, los anticipos de honorarios que constituyen dividendos fictos, y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que nosotros, y acá les dice claramente, importe disponible que viene del punto 4. O sea, aquí tenemos que empezar a relacionar esos dividendos que teníamos aquí, fictos, siempre hagan una diferenciación entre dividendos fictos e intereses de disposición de fondos. Aquí le habían quedado a él 5.000 pesos sin retirar, ¿ok? Entonces, voy a aplicar esos 5.000 pesos y directamente le voy a aplicar la retención del 7% de lo que me faltaba completar de los 350, ¿ok? Entonces, por ese lado, OneSecond, ¿qué va a hacer? Va a depositar los 350 pesos, y con eso, fíjense que si yo llego a los 18.900, llega a aportar lo mismo que González, que ya inclusive se había excedido, en un 7% los 19.250, ¿ok? Si yo sumo los 18.900 a los 350, ambos terminaron aportando por los dividendos el mismo importe, ¿ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta aquí. Pero sigue habiendo un excedente, porque solo de los 10.000 que él se pasó en honorarios, quedaron pendientes otros 5.000, ¿sí? Da la casualidad que son otros 5.000. Siempre, fíjense que aquí, en función del excedente de los honorarios. Entonces, este remanente, que sí tomó él de más, lo voy a considerar como intereses de disposición de fondos, ¿ok? Que es lo que yo estoy determinando en realidad aquí, pero tengo que ir depurando importe por importe. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el primer caso, en el segundo caso, en el anterior, cuando González se sobrepasó en los 25.000, bueno, aquí también es exactamente lo mismo, pero por el resto. No lo hago por los 10.000 pesos, sino como que me quedaron 5.000, a los 5.000 le aplico el 7%, a los otros 5.000 recién le doy el tratamiento de disposición de fondos.
Entonces tengo siempre la misma tasa, calculo el diario, me voy al 31 del 12, que es cuando cierro. ¿Cuándo se produce ese excedente? Por eso es importante armar esta partecita de la historia y lo ponemos con otro color para que lo identifiquen. 30 del 11 del 2021, desde allí voy a hacer correr mis intereses 30 del 11 del 2021. Me da un coeficiente del 3,82, con lo cual sobre esos 5.000 tengo 191,10. Ustedes a veces disculpen que son importes chiquitos, lo que a nosotros nos interesa a veces es que no se pierdan con los números. A veces son importes muy significativos, es muy importante este análisis cuando uno está ejerciendo profesionalmente. Entonces tengo que de vuelta sumar intereses por disposición de fondos como un ajuste más ese excedente de los 5.000 pesos que me quedaron por anticipos de honorarios al director. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, si no pasamos al otro punto. ¿Querés seguir vos, Julito? Sí, yo sigo, contadora. Bueno, dale. El último punto, 6, dice pagos efectuados por la sociedad correspondiente a gastos de la esposa del director Pérez. Pobre Pérez. A ver. La señora de Pérez, ¿qué dice? El 5 de agosto del año 2021, la sociedad le ha abonado 3.000 pesos por el régimen de trabajadores autónomos, periodo julio del año 2021. El 14 de septiembre del año 2021, la sociedad le abonó 4.000 en concepto de impuesto a la actividad económica, periodo 8 del 2021. La esposa del director no ha reintegrado ninguno de los importes. Bueno, lógicamente Pérez es un socio, no así la señora de Pérez. Recuerden que habíamos analizado la situación de Pérez también, y Pérez ya había agotado su cuota de dividendo o potencial dividendo. Entonces lo que tenemos que analizar ahora es si realmente estos retiros que hizo la señora, ¿cuál va a ser su tratamiento? Ahí en la planillita que ya tuvimos como punto 6, retiros 3.000 y 4.000, que es lo que habíamos leído en el planteo. Lógicamente, con lo que acabo de mencionar, no tienen la característica de potenciales dividendos, ni van a ser dividendos normales, ni van a ser dividendos fictos. Entonces tienen el tratamiento de disposición de fondos a favor de terceros. Serían los 3.000 y los 4.000. Con el mismo tratamiento que hicimos para los casos anteriores, en el caso de la tasa anual vigente del 45%, llevándola a diaria y siempre teniendo mucho cuidado. Desde la fecha que salió la plata de la sociedad hasta, en este caso, cierre de ejercicio. Si después esto sigue en el año siguiente, ya tendrá otro tratamiento de los intereses. 5 del 8 del 2021 al 31 de diciembre me da una tasa del 18,25 que me da un interés por la disposición de fondos a favor de terceros de 547,40. Vuelvo a recalcar, y creo que sí lo dijo la contadora, cuando hablábamos de personas humanas y sucesiones sin divisa, era el artículo que hablamos de los intereses presuntos. Cuando estamos en cabeza de una sociedad, vamos a hablar de disposición de fondos y bienes a favor de terceros. Entonces, en el caso de la salida de plata del 5 del 8 del 2021, 547,40 es la disposición de fondos, el interés de la disposición de fondos. Y en el caso de los 4.000 pesos, para completar los 7.000 que había retirado, me da un importe de 532,60 desde el 14 de septiembre hasta el 31 de diciembre,
la tasa es 13,32, 532,60. Esa sumatoria me da 1080 como interés de disposición de fondo a favor de terceros de este ítem. Entonces, ¿qué nos quedaría chequear? Es al final lo que está haciendo la contadora para ver cuáles van a ser los ajustes que va a tener este balance al 31 de diciembre del 2021 de Second S.A. One Second S.A. El total de esa sumatoria es 46,240. Eso significa que yo voy a tener que tener cuidado de cuánto es el ajuste que voy a tener que hacer cuando haga el balance impositivo de la sociedad, con los ajustes, todo. 46, entonces 240 es el total de estos ajustes del rubro crédito en función, en algunos casos, del artículo 76. Vamos a los ajustes que están a la izquierda. El resultado contable al 2021 era de 1 millón de pesos. Los ajustes impositivos, excepto en el rubro crédito, creo que eso estaba como dato, eran 100.000 pesos. Creo que ya, si ya estaba con amarillo, ya lo había punteado la contadora. Y los ajustes del rubro crédito es 46,240, que es la sumatoria de lo que habíamos calculado, de lo que teníamos hacia la derecha. No tenemos honorarios de directores, y el subtotal en este caso es 1.146.240,27. Y aplicamos la tablita que fue motivo de modificación por la ley 27.630 también, que en este caso estaríamos en el primer tramo, por eso directamente es como si lo hubiéramos aplicado como se aplicaba antes, al 25%, porque no tiene nada sobre el excedente del límite inferior. Que es al contrario, bueno, en este caso, ¿se acuerdan que en el caso anterior se aplicó el segundo tramo, donde ahí hemos hecho la diferencia entre el límite superior y el inferior? En este caso me da impuesto a las ganancias de 286.560,07. ¿Qué otra situación es que no está? Bueno, ahí al final es lo que iba a decir, que a veces uno por ahí se quiere confundir, pero esta tabla va a ser ajustada a partir del 1 de enero del año 2022 en función del IPC, o sea que le dan las reglas de juego ya para que se auto actualice a partir del año siguiente. Esa es una situación que personalmente yo por ahí a veces no la entiendo, porque acá sí pusimos, o sí puso el legislador, la actualización automática de esta tabla, pero no pone en varias situaciones dentro de la ley, y con la confusa del artículo 93 de la 27.430, que modificó el artículo 93, que algunos están sujetos a la actualización y otros no. Y la otra situación es el tema de los conceptos por ahí que están retrasados, como por ejemplo los 20.000 de los automóviles, los 7.000 de los gastos, todas esas situaciones que hay una heterogeneidad de importes que hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de los seguros de sepelio, que siguen siendo los 996, del artículo, creo que es 24, creo que es. Así que todas esas situaciones a veces nos generan de confusión más que nada. No sé, contadora, si vos tenés que agregar algo más, no sé si me estoy olvidando de algo. No, únicamente, no, está perfecto. Únicamente hacer como un repaso de lo que es este TP. O sea, primero se analizaron el rubro créditos y ver hasta qué punto se habían considerado o no esos intereses presuntos, recuerden. Y el único que se salvó, digamos, fue en los préstamos al personal, porque nos basamos en esos fallos, en esos casos. Después, tener bien en cuenta, como bien lo explicó el contador Aramayo, siempre el artículo 50 primero. O sea, ¿cuál tratamiento vamos a hacer primero? El del artículo 50, ver si hay o no dividendos. Si se llegaron a distribuir, no hay ningún problema.
sino tenemos que entrar en lo que serían los dividendos presuntos. En principio, si uno hace una comparación entre los 2,70 y los 2,75 que tendrían que haber retirado, no hay problema y tenemos que ver el excedente, esos 5.000, qué pasa con lo que no llegó a retirar. Y al revés, con el accionista González, qué pasó con los 25, que ahí sí son, perdón, un excedente, ¿sí? Y ver qué pasó, ahí ya entra a jugar una vez que me sobrepaso en los dividendos vistos. Y aquí tiene ese condimento, como bien dice siempre el contador Amística, en el sentido de que esos 5.000 que me sobraron aquí del director Pérez, cómo lo voy analizando en función de los honorarios. Y ahí sí se produce un excedente en el retiro de honorarios como director, y esos 5.000 que no puedo compensar con los dividendos pasan a ser intereses de disposición de fondos. O sea, ver más o menos, más que nada tener en cuenta la estructura del trabajo práctico. Y como si hubiese habido sobrante en cuanto a los dividendos, los pagos que se hacen a la esposa tendrían que haber pasado a ser dividendos fictos, sin embargo no quedan como dividendos fictos porque ya se consumió absolutamente todo y pasan a ser intereses por disposición de fondos. ¿Ok? Es un poco cómo se está cubriendo de aquí toda esa parte impositiva de sacar riquezas de la sociedad y nunca rendir cuentas, ¿sí? Entonces hay que ser bastante prolijos profesionalmente como para toda esta información. Eso sería más que nada, no sé si querés agregar. No, estaba viendo acá mientras vos hablabas, contadora, qué material le habían dado a los chicos en teoría. Estaba viendo un Power que habla de la contadora, que creo que dio la clase la contadora Ewe, donde ahí está explicando un poco en un cuadro, y yo, para que uno se guíe bien, para que lo vea macro, donde partiendo de la sociedad de capital que distribuye dividendos o utilidades, en el caso de que no sea una sociedad anónima, esos dividendos o esas utilidades pueden ir a parar a personas humanas, asociaciones indivisas, como hicimos en el caso, que son ganancias de segunda categoría, y la alícuota en el caso de ser dividendo ficto es al 7%, y en el caso de estar inscrito, el pago es único y definitivo, y en el caso de estar inscrito es un pago a cuenta. Eso sería por la brecha, por el lado cuando estamos en presencia de personas humanas y asociaciones indivisas. Ahora, si el sujeto que está percibiendo el dividendo o la utilidad es una persona jurídica, que no es el caso que hicimos acá, por el artículo 68 son no computables. Eso es lo que por ahí a veces, personalmente yo veo, ¿por qué trata con la percepción de los dividendos buscar a un sujeto, persona humana o asociación indivisa que está invirtiendo en una sociedad anónima y no percutirlo de alguna manera con el impuesto a la ganancia a una sociedad que invierte en otra sociedad? O sea, no vamos a encontrar un dividendo, sí vamos a encontrar dividendos que de una sociedad, pero que no están repercutidas por el impuesto a las ganancias. Y por último nos quedaría el beneficiario del exterior, que alguien que viene del exterior a invertir en una sociedad en la República Argentina. Eso sí, no hay duda que es una retención del 7% con el carácter de pago único y definitivo. Esa sería la situación, y las particulares que hemos señalado nosotros con la contadora de cómo entra el artículo 50 ahora y admite prueba en contrario en ese sentido. Hay, vuelven a repetir los tres elementos que yo dije en Antolín, lo dije ahí, la contadora lo expresa muy bien, la contadora Ewes en su PowerPoint, y da un proceso, ella señala ahí todas las situaciones de cómo serían, de que si dado un hecho conocido, cómo llega un dividendo ficto. Pero vuelvo a recalcar, esto, y creo que lo dicen siempre la gente que da teoría, los PowerPoint no son suficientes para que ustedes el día de mañana preparen la materia para el examen final. Son guías,
que ustedes después pueden utilizarlo esto y después ampliar con los libros, eso yo creo que es lo más correcto cuando uno se esté preparando para el examen final. Eso estaba bien, está muy bien explicado el PowerPoint que hizo la contadora y que dio la clase de este tema. No solamente de lo que estamos hablando de dividendos fictos, sino también en el mismo Power también está el de impuestos de igualación, cómo se aplica y también cómo se aplica disposición de fondos a favor de terceros. Así que eso tiene como ayuda. Bien. Bueno, creo que en Buenísimo. esta, personalmente, una clase muy accidentada, y vuelvo a pedir disculpas tanto a la contadora y a los alumnos, de haber tenido esa... Es como que hubiera llegado tarde y como que me fui de la clase y volví, entonces... a veces, No, no hay problema. Sí. En el caso que fuese un préstamo al personal y este personal hubiese sido la esposa y la misma está registrada como un trabajador de la empresa, ¿qué sería un préstamo al personal? Y por ende no habría un préstamo a tercero, digamos, una disposición a tercero, o lo consideramos como un retiro de parte del socio. ¿Sí? Si yo tengo las pruebas de que realmente ella tengo un recibo de sueldo, está incorporada al 931, y una palabra que siempre es muy importante tener en cuenta, la razonabilidad, o sea, donde sea un importe razonable el préstamo, no tiene que haber problemas. Ahora, si es una cifra excesiva, es como que habría que comenzar a hacer otro tipo de análisis. Seguramente lo que va a repercutir mucho ahí, como bien dijo la contadora, es las pruebas. En eso, seguramente en el caso que analizamos, Antolín Fernández, la sociedad pudo probar que prestándole a su empleado plata, le creaba mejores condiciones laborales y por ende la Cámara falló en ese sentido diciendo que no es un tercero, sino que es en ayuda de sus empleados, que en definitiva son los que llevan adelante la empresa. Ahora, si la señora va y trabaja y tiene la misma idea, no creo que no vamos a tener problemas en ese sentido. Está. Un fin social, digamos. Exactamente. ¿Okay? Se busca un fin social. Si realmente se prueba y el préstamo fue quizás para poder, no sé, completar para un auto, el auto está, etcétera, y bueno, y se lo fue devolviendo en el mismo recibo de sueldo, se va devolviendo, porque acuérdense que siempre lo que veíamos al principio, se produce la devolución, ¿ok? Entonces, si todo ese proceso está perfectamente probado, como recién les dijo el contador Armayo, no hay ningún problema. Bien. Muchas gracias. Profe, No, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no hace la deducción de los honorarios la sociedad? No, si se supone que así. perdón. Sí, está expresado ahí porque dice que ella está incluido en el ajuste impositivo, o sea, no quisimos hacer más números, pero no es que no se deduzca, ¿ok? Ya está ahí, dice entre paréntesis. Eso es lo que ayer estábamos hablando con el contador Méstica. Lógicamente nosotros entendemos que todos los honorarios que habrán sido honorarios propiamente dicho, ya están dentro de los ajustes impositivos arriba, en los 100.000. Pero tiene razón, exacto. Yo ayer le preguntaba al contador a Méstica, que pidió práctico, es que un honorario de director tendría que estar acá en la deducción, como bien señala, ahí donde pusimos 0, si es que es un honorario realmente. Y suponiendo que se salga de las reglas de juego del honorario, está ya en el cuadrito ese amarillo hacia la derecha. Pero tiene razón lo que pregunta usted a la alumna. Si es que realmente ese honorario es honorario en un 100%, tendría que estar acá. Pero nosotros estamos imaginando que ya están dentro de los 100.000. ¿No? Sí, para no complicar un poco más todo, más que nada.
Exacto, porque la idea era Bien. que a ustedes les queden claros los intereses por disposición de fondos, pero considérenlo incluido dentro del ajuste general que hicimos acá, ¿ok? Ah, bien. Profe, y otra pregunta, arriba, cuando se hace la retención del 7%, ahí yo tengo que tener en cuenta si el socio o accionista está inscripto o no, y dependiendo de eso va a ser quien va a ingresar el impuesto, ¿verdad? No. Siempre la obligada es la sociedad. Siempre. Ahora, si no la hiciera la sociedad, él está obligado a ingresar ese impuesto del 7%. Pero estaría en falta la sociedad, o sea, la obligada es la sociedad. La que paga los dividendos, eso dice clarito el artículo, la que paga el dividendo es la que tiene que retener. Ah, bien. Bien. ¿Alguna Bueno, otra Gracias, profe. pregunta? De nada. bueno, creo Bien. que hemos terminado con el práctico, personalmente accidentado, pero creo que llegamos al final. No, estuvo bien. Así que vamos a, salvo que haya alguna duda, como bien pregunta la contadora, si no será hasta la otra clase que nos estemos viendo. Eso, ¿Mm? eso. Sigan estudiando mucho. Nos Hasta luego, vemos en una chicos. próxima Muchísimas clase. gracias. Hasta luego. Un gusto, Julio. Que sigas bien. Igualmente, saludos para todos y buen fin de semana. Eso, buen fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. A la grabación. Acá. Desea detener la grabación.